ISCO es un referente en cromatografía flash y bombas de jeringa de alta precisión. Nippon es nuestra representada japonesa que se dedica solo y exclusivamente al análisis de mercurio, tanto en aguas como muestras sólidas, como en muestras gaseosas, aire, higiene, productos petrolíferos. Y UCT es nuestra representada que se dedica al consumible de extracción en fase sólida, todo lo que son cleanups, todo lo que son catchers, extracción en fase sólida, cartuchos y luego pues evaporadores, lo que serían manifolds automatizados y un largo etcétera. En el Departamento de Biotecnología disponemos de una amplia gama de instrumentos dedicados al sector de la biotecnología, como pueden ser contadores de partículas, lectores de absorbancia, luminiscencia y fluorescencia, kits de extracción de ADN, sistemas de cultivo, bioreactores, analizadores bioquímicos y un largo etcétera. Por último, el Departamento de Higiene se focaliza en equipos de evaluación de riesgos físicos, químicos y biológicos enfocados a la prevención de riesgos laborales. Entre ellos encontramos bombas y accesorios de muestreo, muestreadores de polvo, medidores de micro y nanopartículas, monitorización de gases, tubos colorimétricos. Una vez presentado Vertex, pasamos al contenido del webinar. El objetivo de este webinar es presentaros una alternativa a los procesos de extracción que utilizáis en vuestros laboratorios. Presentaros la extracción acelerada con disolventes, ASE, Accelerated Solvent Extraction, que lleva más de 20 años en el mercado y del cual existen miles de publicaciones. Será una presentación general para una primera idea y si queréis profundizar más en aplicaciones, podremos tratarlo en una sesión aparte o más personalizada. Como bien sabréis, la manipulación de las muestras es la mayor fuente de errores y el mayor cuello de botella en la mayoría de los procesos analíticos. Supone costes elevados también la compra de disolventes. Los resultados obtenidos en cualquier análisis o en cualquier extracción o en cualquier extracto serán tan buenos como lo haya sido la preparación de la muestra. El 80% de la varianza de un ensayo generalmente surge de la preparación de la muestra. La extracción de muestras sólidas con disolventes generalmente se conoce como la extracción sólido-líquido o lixiviación. Es un método muy utilizado en la separación de analitos de muestras sólidas. Los métodos tradicionales de extracción sólido-líquido se dividen fundamentalmente en dos grandes grupos. En primer lugar, tendríamos los métodos que no requieren un aporte de calor. Por ejemplo, métodos de agitación con ultrasonidos y agitación simple. Estos métodos son muy laboriosos. Requieren de enjuague manual. Se requiere filtración manual también. Consumen una gran cantidad de disolvente. Necesitan disponer de campana extractora y están limitados por el punto de ebullición del disolvente. Y en segundo lugar tendríamos los métodos que necesitan de un aporte de calor. Los métodos Soxhlet, Sistema HT y extracción Soxhlet asistida por microondas. Aquí tenemos a modo culturilla general una foto de Franz von Soxhlet, que inventó esta técnica para determinar el análisis del peso de la grasa en la leche. Y a partir de aquí, pues fue evolucionando hasta lo que tenemos actualmente. La extracción tradicional con Soxhlet tiene sus ventajas y sus desventajas. En cuanto a ventajas, la temperatura de extracción es alta y constante. Va entrando porciones frescas de disolvente continuamente. No requiere filtración, es una técnica de bajo coste y es independiente de la matriz. Pero en cuanto a desventajas, supone largos tiempos de extracción y mano de obra intensa. Limpieza manual que a menudo es requerida. Consume grandes cantidades de disolventes. Siempre es necesaria evaporación o concentración de los extractos. Hay posibilidad o riesgo de descomposición térmica de los analitos más lábiles. No tiene agitación, si la tienes que colocar externamente. No puedes hacer extracción selectiva y no puedes hacer desarrollo de métodos. Vamos a entrar ahora en lo que sería el concepto ASE. ASE es un sistema de extracción por disolvente que utiliza una combinación de temperatura, una variación de temperatura que puede ir desde 40 a 200 grados y de presión hasta 100 bares, una presión fija hasta 100 bares. Y utiliza disolventes líquidos estándar para extraer muestras sólidas y semisólidas.
Hablamos de cantidades de muestra de entre 1 y 100 gramos. Está diseñado para abordar las necesidades críticas del mercado de extracción. Es equivalente o superior a los métodos de extracción clásicos como el Soxhlet y la sonicación. Reduce el tiempo y el trabajo requerido. Proporciona un formato para la automatización. Es totalmente automatizable. Es fácil de usar, reduce las cantidades de disolventes orgánicos utilizados y proporciona un bajo coste por extracción. En cuanto a los aspectos teóricos del ASE, comentar que el aumento de la temperatura acelera la cinética de la extracción. Por cada aumento de la temperatura de 10 grados, la cinética de la extracción se va a acelerar de 2 a 3 veces. El aumento de la temperatura también aumenta la solubilidad de los analitos. Los disolventes a alta temperatura tienen una viscosidad más baja, por lo tanto, se mejora la difusión por los poros de la matriz. Se reduce la cantidad de disolventes orgánicos utilizados, lo cual proporciona un bajo coste por extracción. Asimismo, el aumento de la presión mantiene los disolventes orgánicos en estado líquido. El trabajar a alta presión fuerza al disolvente a pasar por los poros de la matriz. Para acabar de entender este concepto, este fundamento teórico del ASE, es preciso que miremos algún diagrama de fases de un disolvente así en general. ¿Qué podemos ver aquí? Pues que a medida que tú vas calentando un líquido a presión constante, pues vamos variando de una fase a la otra. A más alta presión, a medida que estamos en presiones más altas, un mismo líquido que a presión ambiente, por ejemplo, presión atmosférica, sería estado gaseoso, ya herviría. A presión más alta estaríamos trabajando en estado líquido. ¿Qué significa esto? Esto significa que a medida que aumentamos la presión, el punto de ebullición del disolvente también va a aumentar y por lo tanto nos permite trabajar en estado líquido llevando a cabo una extracción sólido-líquido a una temperatura por encima del punto de evaporación del disolvente. Y ese es el principio que se aplica en la extracción acelerada con disolvente. Y ahora vamos a entrar en los equipos ASE, en los dos equipos que disponemos, que sería el ASE 150 y el ASE 350. El ASE 150 es el equipo más pequeño y es ideal para laboratorios de bajo rendimiento. Ocupa poco espacio y proporciona una extracción rápida y eficiente de una única muestra. El ASE 350, por el contrario, es ideal para laboratorios de alto rendimiento que requieren automatización. Te permite hacer una extracción desatendida de hasta 24 muestras y puedes mezclar o trabajar con una selección de hasta 3 disolventes diferentes para llevar a cabo extracciones más complejas. Aquí podemos ver un esquema de funcionamiento del ASE. El primer minuto la celda es cargada dentro del horno. En los siguientes 5 o 10 minutos esta celda se llena, se calienta y se equilibra. Luego tiene lugar la extracción, sería ya el llamado ciclo estático, donde va pasando el disolvente y se va llevando a cabo la extracción y dura más o menos unos 3-5 minutos. Después, toda la celda es enjuagada con disolvente fresco, más o menos dura medio minuto, purga de nitrógeno, otros 2 minutos, y el filtrado de los extractos. En total, entre 15 y 45 minutos, dependiendo del método, tendremos la extracción realizada. Para visualizarlo mejor, os voy a poner un vídeo que dura muy poquito, donde podréis ver perfectamente y se entiende perfectamente el funcionamiento del equipo. Aquí podemos ver el ASE. Vais a ver un esquema de cómo funciona. No sé por qué va tan lento.
Aquí tendríamos la celda en la que pondríamos el filtro, añadiríamos la muestra, colocaríamos tierra de diatomeas o algún otro compuesto que ayude a la homogenización, cerraríamos y colocaríamos en el equipo. Daríamos a iniciar el método y él solo empezaría a hacer la extracción. Ahora que hemos entendido el concepto del ASE y su funcionamiento, vamos a entrar a describir las características de los dos equipos que comercializamos. Por un lado tendríamos el ASE 150, el cual lo forma una botella individual de disolvente o disolventes premezclados que prepararías previamente. Puedes realizar una única extracción. Acepta botellas de recolección de 60 y de 250 mililitros. Resiste a pHs extremos con componentes de dionium. Se adapta a todos los tamaños de celda. Y se trabaja manualmente directamente desde el instrumento. El ASE 350 acomoda múltiples configuraciones de celdas y recipientes de recolección. Tienes posibilidad de colocar hasta 24 celdas, de 1 a 100 mililitros, y hasta 33 recipientes de recolección. Igual que el ASE 150 resiste a pHs extremos con componentes de dionium. Tienes un controlador de disolvente integrado y mezcla automáticamente los disolventes para fraccionamiento, optimización de métodos y enjuague. Hay opciones de ahorro de disolvente en el equipo y puede ser controlado por Chromeleon. Esto es una opción que se puede solicitar en la compra del equipo. Las celdas de dionium permiten trabajar con ácidos y bases de ciertas concentraciones. En el manual del ASE podremos ver qué concentraciones son permitidas. Los volúmenes disponibles son de 66 y de 100 mililitros. Es apto para realizar pretratamientos ácidos y alcalinos. Suponen o proporcionan una mayor longevidad al sistema en general. Hay ejemplos de aplicaciones donde se usan estas celdas que serían, pues, a modo de ejemplo, la recuperación de compuestos fenólicos mediante un pretratamiento ácido o la determinación de lípidos totales de los alimentos mediante pretratamiento ácido o alcalino, que serían ambos pretratamientos con el ASE. El modo de ahorro de disolvente, como he comentado, es disponible en el ASE 350 y es un modo que se recomienda para modificar y mejorar los métodos de extracción existentes, para explorar nuevos métodos de extracción o para simular extracciones a pequeña escala antes de escalar a un módulo de extracción a planta piloto o planta. Dentro de los modos de ahorro de disolvente, ASE dispone de 4 modos. El modo de presión mantiene una presión de cada celda fija y elimina la introducción de disolvente fresco durante los ciclos de calentamiento y ciclos estáticos. El modo de flujo, pequeñas alícuotas de disolvente se entregan a la celda a la velocidad de flujo especificada a lo largo del paso estático. En el modo de volumen fijo se especifica el volumen de disolvente que se utilizará en una extracción. Solo se puede hacer con Chromeleon esta opción, así como el modo de gradiente, también únicamente con Chromeleon, que proporciona volúmenes iniciales y finales del disolvente. Tú le das los volúmenes iniciales que tendrás del disolvente A, B y C y le darás los volúmenes finales a los que quieres llegar. Y con esto el programa automáticamente te genera un gradiente. Como he comentado a lo largo de esta presentación, ASE 350 puede ser controlado opcionalmente con Chromeleon.
Chromeleon es una plataforma de software multitarea para entorno Windows que permite el control y adquisición de datos de múltiples instrumentos de cromatografía de gases, cromatografía líquida, como la cromatografía iónica, así como equipos de preparativa. Se comunica mediante una interfaz USB y puedes llegar a hacer hasta 456 extracciones por secuencia, cuando en modo local puedes llegar a hacer 33 extracciones por secuencia. Aquí podemos ver el aspecto del panel del instrumento de Chromeleon para control de enlace. Y aquí podemos ver el panel de datos donde visualizamos todas las secuencias que se están llevando a cabo en el equipo. Para que os hagáis una idea de la sencillez del sistema, voy a poneros un ejemplo de cómo se crearía un método en exactamente 4 pasos. Primero, deberíamos seleccionar el instrumento. Después entraríamos las condiciones del método, empezando por el enjuagado del sistema. Y entonces procederíamos a la creación del método de extracción, donde aquí detallaríamos los disolventes que vamos a utilizar, el tiempo que van a pasar los disolventes por la celda, los mililitros y todos los datos que requiere el método, temperatura, presión, etc. Finalmente, grabamos el método con los comentarios que consideremos oportunos y ya lo tendríamos hecho. De la misma forma simple, crearíamos una secuencia, también en 4 pasos. Primero seleccionamos el instrumento. Segundo, generaremos las extracciones, asociándoles los métodos que hemos creado previamente. Escogeríamos el método de extracción y lo reportaríamos. Y así tendríamos creada la secuencia en 4 únicos pasos. Ya la tendríamos hecha. Ya tenemos el equipo listo para empezar a trabajar. Chromeleon proporciona un exhaustivo y detallado registro de actividad para auditorías, para todos los objetos de datos e instrumentos. Un diario de control de instrumentos muestra todas las actividades relacionadas con los mismos. Los registros pueden ser ordenados, agrupados o filtrados para permitir un rápido repaso a toda la información relevante. Podemos consultar los audit trails, pues, por ejemplo, podemos ver qué ha pasado, qué método de extracción se ha cargado. Podemos ver el reconocimiento automático de la celda o la cantidad de volumen de disolvente dispensado. Aquí podemos ver la numerosa cantidad de normativas que cumple el ASE. Estaríamos como las principales los métodos EPA, la 3545, para lo que serían herbicidas y semivolátiles, pesticidas organoclorados, pesticidas organofosforados, hidrocarburos totales del petróleo. En NIST tendríamos que destacar que en NIST usa 2 técnicas de extracción para certificar todos los materiales usados como patrones de referencia para orgánicos. Estas 2 técnicas son el SOXLET y el ASTE. Tendríamos métodos para extracción y cleanup, ASTM, métodos para contaminación por hidrocarburos clorados en tejidos animales, marinos, suelos y sedimentos, métodos chinos para 450 pesticidas en grano y producto en grano, métodos alemanes para pesticidas y productos alimentarios y un largo etcétera. Ahora pasaremos a hacer un breve repaso sobre las múltiples aplicaciones que se pueden llevar a cabo con el ASE. Las he querido dividir en 3 grandes bloques. Un bloque de medio ambiente, donde podremos ver todas estas aplicaciones, además de muchas más: toxina en tejido de pescado, dioxinas en polvo, ladrillos sedimentos, PCBs en suelos, sedimentos y tejidos, retardantes en llama, hidrocarburos totales, pesticidas, hidrocarburos en tejidos, contaminantes orgánicos persistentes en lodos. En cuanto a la seguridad alimentaria, tendríamos pues la acrilamida en pan y patatas fritas, extracción de grasas totales en lácteos, carne y fórmulas infantiles, micotoxinas del trigo y del maíz, grasas en chocolate y en semillas oleosas, contenido en grasas en snacks, pesticidas de múltiples tipos de muestras de alimentos, percloratos en vegetales, ingredientes activos en suplementos dietéticos, contaminantes en suplementos dietéticos. En cuanto al sector químico y petroquímico, podríamos determinar las poliolefinas en aditivos, el policloruro de vinilo en plastificantes, los retardantes de llama de placas electrónicas, extractos de polímeros y caucho,
productos de consumo, aquí podríamos ver ingredientes en cremas, ingredientes en pasta de dientes, filtros solares en cremas protectoras, la cantidad de filtros solar en cremas protectoras, retardantes de llama. Consumibles alternativos sería otro campo donde podríamos extraer o trabajar dentro de la extracción de lípidos, del biodiesel o de los carbohidratos para bioalcoholes. Aquí podéis ver el aspecto que tienen los sumarios de aplicaciones que publica Termo, los cuales se pueden consultar. Hay infinidad de aplicaciones que han sido probadas por ellos y de las que han creado notas aplicativas, y si necesitáis cualquiera de ellas, por favor no dudéis en pedírnoslo. Dentro de las múltiples aplicaciones me he permitido presentaros unas cuantas que irían un poco más enfocadas al perfil de clientes que estáis asistiendo a este webinar o que yo creo que os pueden interesar. Por ejemplo, estaríamos hablando de la extracción de productos naturales usando la extracción acelerada con disolventes, la extracción de ingredientes activos procedentes de productos naturales, la extracción de ácidos fenólicos de tejidos vegetales usando el ASE, extracción de compuestos en base de hierbas usando ASE, comparado con otros protocolos tradicionales de farmacopea, o la extracción de aceite de en semillas oleaginosas, y muchos más. Lo que os he comentado antes, si queréis alguno, si queréis más información, no dudéis en preguntarnos. No voy a entrar en ellos por una cuestión de tiempo. En resumen, ASE reduce los tiempos de extracción. Aquí podéis ver una tabla comparativa entre la técnica Soxhlet tradicional, que te puede ir de 4 a 48 horas por extracción, cuando en el ASE estamos hablando de entre 20 minutos y media hora, 45 a lo sumo. Y la reducción en el consumo del disolvente, otra de las características más importantes. Aquí en la otra tabla comparativa podemos ver que el Soxhlet tradicional viene a consumir entre 200 y 500 mililitros por extracción, mientras que en el ASE bajamos hasta 15-45 mililitros. En resumen, para concluir esta parte del ASE, recoger los puntos más importantes en una slide. El ASE es útil para muestras sólidas y semisólidas, te permite hacer extracciones rápidas con menos mano de obra, el uso de disolvente es muy bajo, obtienes mayor reproducibilidad de resultados, obtienes altos porcentajes de recuperación por encima de otros sistemas de extracción, lleva en el mercado más de 20 años, por lo tanto es ampliamente aceptado por los organismos reguladores y existen miles de publicaciones. No hay riesgo de degradación en analítos lábiles, no hay riesgo de carryover y puede procesar muestras con hasta un 85% de humedad. Ahora vamos a entrar brevemente en la parte de evaporación y concentración de muestras, complemento indispensable para cualquier sistema de extracción. Aquí vamos a tratar el Rocket Evaporator de Thermo Scientific y os vamos a presentar un nuevo lanzamiento al mercado, el SPIVAP de UCT, United Chemicals Technology. El Rocket Evaporator es una centrífuga de vacío que permite evaporar grandes cantidades o muestras de mayor volumen. Seca o concentra hasta 6 matraces de 450 mililitros o tubos ASE de 18-60 mililitros. El sistema es totalmente ecológico, ya que garantiza una elevada recuperación de disolventes, incluso con disolventes orgánicos volátiles. El principio de funcionamiento del Rocket es sencillo. Las muestras se cargan en el rotor y se colocan al vacío. Se usa vapor a baja presión para calentar las muestras, que sería el baño que hay aquí abajo. El vapor se condensa en los matraces, que están fríos debido a que los disolventes están hirviendo, y entonces vuelve a condensar, el condensado vuelve a bajar al baño. De esta forma, siempre estamos trabajando con un volumen constante en el baño. Todo el disolvente que se evapora se recoge en esta botellita de aquí. Aquí podemos ver todos los rotores que podemos colocar en el Rocket, desde los que pondríamos las botellas más grandes en las que podemos colocar hasta 6 o las que van con 3 viales pequeños donde podríamos colocar 18 tubos en total. El Rocket te permite utilizar los viales flip-flop. Son unos viales que están abiertos tanto por arriba como por abajo que te permiten recoger el concentrado en un vial listo para usar al cromatógrafo o para analizar. Y por último, presentaros el SPIVAP, un producto que acaba de lanzarse al mercado por UCT. Es un concentrador versátil y robusto que te va a permitir concentrar hasta 48 extractos a la vez. Las características principales del SPIVAP es que dispone de una pantalla táctil, de que puedes redireccionar el flujo de gas en función de tus necesidades, que dispones de 10 métodos preprogramables,
Las agujas son de teflón y son ajustables. Tiene un código de colores que os explicaré más adelante cuál es su sentido y que puedes concentrar hasta viales de análisis, viales de 1 o 2 mililitros. Aquí podemos ver en detalle cómo con estos mandos de aquí podemos redirigir el flujo de gas o ajustar las agujas a la posición óptima según los viales o los tubos de ensayo que hayamos colocado. Comentar como característica muy importante que las agujas son de teflón. De esta forma son resistentes a la corrosión y a la degradación. Aquí podemos ver la pantalla táctil. Por aquí arriba lo que vemos son las 3 líneas de salida de gas, de nitrógeno. De esta forma podemos activar una y anular las demás o activar las que sean necesarias. De esta forma ahorramos mucho en consumo de nitrógeno. Más abajo podemos ver los 3 pasos de las 3 presiones que podemos aplicar a nuestros tubos de ensayo. Es decir, como es lógico pensar, cuando el tubo de ensayo está más lleno de disolvente, aplicaríamos una presión más baja para evitar salpicaduras. A medida que se va evaporando el disolvente, deberemos de ir aumentando la presión para hacer que la concentración sea más eficaz. Cada uno de los pasos en el proceso de concentración en el que nos encontremos estará codificado por un color. De esta forma, cuando tú estás lejos, solo mirando el equipo, sabes ver en qué paso de la concentración te encuentras. Para hacerte la vida más fácil, dispone de un puerto de drenaje. De esta forma, vaciar el baño es muy sencillo. Solo tienes que poner el tubo y se vacía rápidamente. Y aquí podemos ver el aspecto que tienen los racks. Estos racks son totalmente autoajustables. Mediante unas llaves Allen puedes graduar la altura en función de la necesidad y del tubo de ensayo con el que estés trabajando. Aquí tendríamos las posibilidades de configuración del SPIVAP, hasta 32 posiciones para trabajar con viales BOA de 40 o 60 mililitros y hasta 48 posiciones para trabajar con tubos de ensayo o con viales de 1,5 o 2 mililitros. Y para resumir un poco lo que hemos visto en este segundo bloque, hemos hablado de los concentradores. El Rocket Evaporator para grandes volúmenes, donde podemos concentrar directamente en los viales de análisis, donde recuperaríamos todo el disolvente, donde no habría posibilidad de contaminación cruzada, y es un equipo que, eso sí, requiere de la instalación y formación por parte de SAT, ya que su instalación y su puesta en marcha es algo compleja. El SPIVAP es un equipo económico, es versátil, también te permite la concentración de viales directamente para colocar en el autosampler. Dispones de configuraciones para evaporar hasta 48 muestras a la vez. Su mantenimiento es muy bajo, no hay posibilidad de contaminación cruzada y se lo puede instalar usted mismo. Y ya para finalizar, quería comentaros los próximos webinars que tenemos en la agenda. Por si son de vuestro interés y os queréis inscribir, por favor poneros en contacto conmigo con Vertex, que os registraremos. El 4 de junio hablaremos de la purificación de los extractos y materias primas sintetizadas. Este webinar estará a cargo de Philip Moss, el Sales Manager de Teledyne ISCO, donde presentará los equipos de cromatografía flash y preparativa perfectos para este fin. El 9 de junio hablaremos de la mejora de productividad por reducción de los tiempos de análisis, donde presentaremos los equipos de CEM, de análisis de procesos. Mufla Phoenix Black, la mufla más rápida del mercado, y analizadores rápidos de humedad. El 16 de junio haremos un webinar específico para presentar los equipos y las aplicaciones para la industria del plástico y los polímeros. El 10 de junio, aún por determinar la hora, hablaremos del análisis de mercurio. Y tenemos previsto también realizar un webinar sobre el análisis de grasa en pocos minutos con el Oracle de CEM. Hay muchos más webinars previstos de los que os iremos informando mediante mail-in o correo electrónico. Ya sin más, podéis dejar vuestras preguntas en el chat, las responderemos lo antes posible. Y cualquier otra consulta o cualquier otra información podéis dirigiros a mí, a mi teléfono, a mi correo electrónico o al mail general de Vertex. Muchas gracias por vuestra atención y espero que haya sido de vuestro agrado.